Vamos a hacer la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vamos a hablar de qué es el hardware. Vale, lo mismo que hicimos antes, diapositiva nueva, y la estructura será parecida a la que vais a hacer vosotros en las diapositivas que hagáis solos. Vamos a poner aquí el título. Para poner el título podemos utilizar una forma y escribir dentro de ella. Las formas ya las vimos también en Writer y ya las vimos también en Calc. Vale, entonces las formas les podemos cambiar el color, les podemos cambiar, vale, podemos trabajar con las formas. Muy bien. Esta forma de aquí, el relleno, yo lo quiero con un degradado. El degradado que yo quiero, pues lo voy a hacer, voy a trabajar con unos grises y blancos, por ejemplo. Voy a hacer algo así. Así. Vale, esto ya me gusta un poco más. Podéis aquí cambiar los ángulos. Vale, puedo trabajar con algo así. El borde está en azul, se lo voy a poner en negro. Y le voy a poner sombra. Vale, y la voy a poner un poco más clarita. No, tanto no. Perdón, me confundí. Aquí. Y la sombra, bueno, podemos dejarla así. Y aquí dentro voy a escribir definición de hardware. Vale, este va a ser mi título. Entonces la letra tiene que ser un poquito más grande. No sé si os lo comenté, pero cuando hablamos de letras deberíamos estar hablando de letras en torno al 20, 22, 24. Vale, de tamaño. Dependiendo de la letra utilizaremos un tamaño u otro, pero daros cuenta de que es una presentación. Entonces cuando yo voy a presentación, ver desde la diapositiva actual, esto proyectado en la clase desde el cañón se tendría que ver en el fondo y leer bien. Muy bien, entonces voy a hacer un cuadro de texto donde yo voy a explicar. Voy a hacer un cuadro de texto donde voy a explicar qué es el hardware. Vale, la letra ya le pongo la misma. Cada cuadro de texto nos va a pedir que especifiquemos la letra. Entonces el hardware, ya lo habéis visto, son la parte física, tangible, de un sistema informático. Sus componentes eléctricos, cuidado con los acentos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. Es decir, lo que podemos ver, lo que podemos tocar en un ordenador. Tamaño de letra, lo mismo, vamos a subirla. Y vamos a centrarlo de esta manera. Podemos hacer el cuadro de texto más grande. Para cambiar el cuadro de texto, hacemos esto. Y con este tamaño de letra que hemos puesto para el texto, igual nos interesa hacer este también un pelín más grande, para que todo vaya un poquito acorde. Vale, esto para centrarlo lo hemos centrado, lo hemos alineado en el centro y lo centramos también verticalmente. Vale, en el centro y verticalmente.
Vale, ahora que nos va a interesar las presentaciones no es escribir texto, para eso está Writer. Aquí nos interesa utilizar texto, utilizar imágenes y hacerlo de una manera un poco agradable. Entonces, dentro del hardware vamos a hablar de los distintos tipos de elementos que constituyen el hardware. Esta diapositiva sería una especie de presentación para todo lo que vais a hacer. Entonces aquí tendremos que decir que dentro del hardware va a estar la placa base, va a estar la CPU, van a estar las memorias y van a estar los periféricos. Pues una manera de hacerlo gráficamente es así. ¿Vale? Aquí lo voy a poner, por ejemplo, de color negro. El borde negro también. Y el texto, el color de texto, lo voy a poner en blanco. El tipo de letra, la misma que estoy utilizando. Daros cuenta que siempre voy a tener que, y aquí voy a hablar de la placa base. Lo puedo hacer un pelín más grande porque si no, lo que os digo, no se va a leer bien. Vale, placa base. Para no tener que repetir esto en todas, lo que voy a hacer es copiar, pegar. Nos lo pega encima, muchas veces no lo vemos. Y aquí voy a cambiar placa base por CPU. Puedo hacerlo un poquito más pequeño. ¿Vale? Ponemos a distintas alturas. Vuelvo a pegar. Aquí pondríamos las memorias. Y volvemos a pegar. Esto ya cada uno lo haría a su gusto. Yo simplemente os explico una manera y recursos que podemos utilizar. Y aquí pondríamos muy bien. Periféricos nos haría falta un poquito más grande. Y ahora vamos a utilizar imágenes. Vale, entonces placa base, vamos a insertar la imagen de la placa base. Podéis utilizar la que yo os dejé. Es enorme, entonces la vamos a hacer muchísimo más pequeña. Uno de los grandes defectos que tiene Impress es que a veces le fallan las fotos cuando estamos en una presentación y eso nos puede dar problemas. La CPU, recordamos que está formada por el microprocesador, lo habéis visto, y está formada también por la memoria RAM. Entonces vamos a poner dos fotos, por un lado el microprocesador, ¿vale? Y por otro vamos a insertar también la imagen de la RAM. Que vamos a poner aquí. Deberíamos ir viendo cada poco, haciendo una vista preliminar, a pantalla grande, para ir viendo cómo nos va quedando presentación. Y nos iría quedando algo así, bastante. La presentación es importante, mucho texto, muy poco texto, perdón, y mucha información, y hay que conseguirla haciendo una buena síntesis. Mirad esta foto, lo ideal sería que la recortásemos. Aquí se recorta, vale, aparte de hacerla más pequeña, recortarla porque es un poco grande. Ya os la puse así para que practicaréis lo de recortar. Y ahora sí que la hacemos más pequeña. Intentad hacerla pequeña siempre por el extremo, desde aquí, porque así no deformáis la imagen. Y dentro de los periféricos, recordamos, vamos a tener periféricos de entrada, de salida y de entrada y salida. Aquí solamente vamos a poner los de entrada. Esta foto también, recordamos, recortar aquí. La vamos a recortar un poco, porque aunque tenga fondo blanco y no se vea, vale, está mejor recortada. Entonces tendríamos un periférico de salida como puede ser el monitor, y aquí se nos va a quedar un poco pequeño. Vamos a ir a medida que vais haciéndolo, a veces vais a tener que ir retocando. Yo voy moviendo todo porque el periférico de salida, que voy a poner ahí un ratón, casi se me sale de la diapositiva. Entonces insertar imagen, ratón,
Lo hacemos más pequeño y lo colocamos aquí. Bien, estaría bien que nos aparecieran aquí debajo pues los nombres. Aquí ya sé que esto es la placa base, aquí ya sé que esto es la memoria, pero debajo de microprocesador, que aparezca aquí microprocesador. Vale, cuando os pase esto, lo único que tenéis es que hacer más grande el cuadro de texto. Vale, lo dicho, vamos a utilizar siempre el mismo tipo de letra. Centramos en la horizontal. Vale, y colocamos aquí el cuadro de texto. Para que nos sea más sencillo y que ya sea todo igual, copiamos y pegamos. Vale, borramos y sustituimos por RAM. Podemos hacer el cuadro de texto aquí más pequeño. Vale, y pegamos otra vez para hacer de salida. Muy bien, movemos un poquito para aquí. Y pegar otra vez. Y le pondríamos aquí de entrada. Vale, esto lo pondríamos un poquito más abajo, lo haríamos un poquito más pequeño. Intentemos que no se nos caigan las cosas, que a veces os pasa que parece que se caen las cosas de las diapositivas. Vale, muy bien. Otra cosa que me interesa que aprendáis a hacer en este tipo de presentaciones es hacer hipervínculos. Vale, yo os dejé aquí una serie de vídeos que pueden ser interesantes. Vale, como esos ya los tenéis, os voy a poner otro de cuarto. Os voy a poner un vídeo que hemos utilizado con los de cuarto para que sea diferente a los que vosotros tenéis. Arquitectura de un ordenador. Entonces, lo que me va a interesar de este vídeo es hacer un enlace desde mi diapositiva a este vídeo. Vale, muy bien. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí voy a bajar esto un poquito más para abajo, esto un poquito más para abajo y esto a lo mejor un poquito también. Vale. Y aquí voy a poner un sitio, voy a coger una forma, pues por ejemplo una elipse, y aquí vamos a poner los tonos que estamos. Daros cuenta de que por defecto suele poner, y aquí voy a poner ver vídeo. Ver vídeo o más información. Muy bien. Entonces, cuando vosotros daros cuenta, hay que ir moviendo las cosas muchas veces para que todo os quede más o menos bien. Cuidado con las faltas de ortografía, que a veces se nos van a todos. Muy bien, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? En el vídeo nos vamos aquí, compartir, y copiamos este enlace. Volvemos a nuestra presentación, seleccionamos o bien la forma o bien el texto. Se puede hacer de las dos maneras, y nos vamos aquí, insertar un hiperenlace, o bien aquí insertar un hiperenlace. Vale, pegamos la URL. Vale, y cuando nos ponemos encima, vale, nos lleva al vídeo. Pues con esto estaría explicada la diapositiva 3. A partir de aquí, lo que serían la 4
que si os dais cuenta es la CPU, la tendréis que hacer vosotros solos. Como es una manera fácil de hacerla. Bueno, aplicar, bueno, es lo más inteligente. Pues insertamos una diapositiva nueva. Como queremos en este mismo cuadro, lo copiamos, lo pegamos y le ponemos CPU. ¿Vale? Esta diapositiva ya la haríais vosotros solos. Tenéis que decir qué es la CPU, lo que hemos dicho. Tenéis que decir qué es la CPU y luego las partes. Tenéis que decir qué es el microprocesador y qué es la RAM. ¿Vale? Entonces a la CPU le deberíais dedicar como mínimo 2 diapositivas. Luego, en otra diapositiva, ¿de qué me vais a hablar? De las memorias. Los tipos de memorias que nos podemos encontrar. En la siguiente, ¿qué me vais a hablar? En la siguiente me vais a hablar de los periféricos. ¿Vale? Entonces deberíais hacer una diapositiva hablando de los periféricos de entrada, otra diapositiva hablando de los periféricos de salida, ¿vale? Y otra hablando de los periféricos que son de entrada y salida. Si echáis cálculos, 1, 2, 3, en la CPU otras 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diapositivas. Eso sería una presentación más o menos tocando todo lo que se pide. Si tenéis cualquier duda, en el dudas de presentación.